Hola, soy Ainhoa Ortiz del Centro Ainhoa Ortiz BRM. Os voy a presentar el primer tutorial sobre planos de movimiento. Es algo básico que se da en todas las escuelas, pero no se profundiza ni se sabe para qué sirve. Presentaros mi libro, Aprende de tu cuerpo físico, tu mayor rendimiento. Es un libro donde se explica toda la anatomía en 3D en estos distintos planos que os voy a enseñar. Y bueno, se toca respiración, se toca sistema nervioso central, se tocan emociones, cómo afectan los órganos a la musculatura. En fin, es un compendio de todo aquello que creo imprescindible que sepáis cuando se está empezando o cuando ya se ha estudiado y no se ha profundizado. Es un compendio fuerte, es decir, es con información muy buena, pero está preparada para todo el mundo lo puede leer, ¿sí? Es entendible. Así que vamos a ello, vamos a los planos de movimiento. Os voy a explicar dos maneras de entender los planos. Hay una manera que es una explicación desde fuera, es decir, yo no soy ni el observador, solo os narro cómo es. Vamos a dividir a esa persona en sus planos y en sus ejes, porque realmente todos los planos hay que explicarlos con referencia a la persona desde fuera, ¿sí? Y luego os voy a explicar cómo se entienden esos planos realmente a la hora de trabajar como profesor. Es decir, siempre tienes que estar de frente al plano para entender realmente si flexiona bien hacia un lado, si no flexiona bien hacia el otro, para observar esa simetría. Yo puedo hablar de los planos desde lejos, sin una observación que vaya al detalle, ¿sí? Pero en el momento en que yo tengo que ser profesor y investigar realmente el movimiento de esa persona, me tengo que poner de frente al plano y realmente ver las simetrías, ¿sí? Ver si flexiona más un lado, si no, si me voy a poner en el otro plano, ver si cómo va hacia adelante, cómo va hacia atrás, en qué eje está realmente ejerciendo el movimiento, etcétera, ¿vale? Entonces son dos maneras, una que es la teórica y otra es la práctica como profesor. Bien, pues para explicaros el primer paso, lo que vamos a hacer es dividir este cuadro que tengo en los planos, ¿vale? Porque es más real. Entonces, lo primero que vamos a hacer para explicar a una persona dentro de un plano, en este caso es una persona, podríamos explicar cualquier figura, cualquier estructura, ¿vale? Vamos a encontrar su centro a partir del cual vamos a dividir a la persona en todos los planos, ¿sí? Su centro será este, es un eje que atraviesa superinferiormente desde la cabeza, atraviesa el centro del cuerpo, el cuello, etcétera, hasta abajo, ¿sí? No quiero que lo veáis para que realmente luego no nos confundamos con líneas, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a encontrar es el primer plano, que es el plano frontal, luego hablaremos de ello, el plano frontal, y va a dividir a la persona en su parte anterior y en su parte posterior, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el plano. Su parte anterior también incluye el hombro, ¿vale? Entonces hay una parte anterior del hombro y una parte posterior. Voy a tener que dibujarlo ahí, ¿sí? Por ahí es como si yo atravesase a esa persona con una lámina, ¿vale? Y esa lámina me va a definir cuál es la parte anterior del cuerpo y cuál es la parte posterior. ¿Por qué quiero saber cuál es la parte anterior? Porque hay toda una musculatura que va a trabajar anteriormente y una musculatura que va a trabajar posteriormente, ¿vale? Todo esto habrá que poner unas resistencias para que esa musculatura sea la que se activa, etcétera, ¿vale? Pero es importante saber cuál es la parte anterior del cuerpo y cuál es la parte posterior, para luego definir qué musculatura está entrando a jugar en qué momento, ¿sí? Vale, pues esta sería toda la parte anterior de la persona, ¿vale? Y esta sería todo lo que queda por detrás, sería la parte posterior. Como está en un plano oblicuo no podemos ver más, ¿vale? Pero sería toda la parte posterior del cráneo, etcétera, ¿vale? Solo estamos viendo la parte
que divide a la persona más o menos anteriormente, ¿sí? En este caso sería ahí. Es verdad que en la cabeza realmente atravesaría más o menos por aquí, ¿sí? ¿Vale? Sería, el plano en realidad sería ahí, ¿sí? Fijaos, si lo defino bien, sería ahí, ¿vale? Atravesaría como por la oreja, ¿sí? Porque en realidad cada segmento tiene su plano y tiene su movimiento, ¿vale? Independientemente de cómo esté. Es decir, la parte anterior del brazo es una y la parte posterior del brazo es una. Me da igual que el brazo esté posicionado aquí, que el brazo esté posicionado arriba. En realidad va a ser lo mismo, es decir, mi plano de mi brazo va a ser con referencia al propio brazo, ¿sí? No va a ser con referencia a la posición que yo adopte del brazo, ¿sí? El brazo tiene su propio plano, ¿vale? Entonces la cabeza tiene su propio plano y se le divide así. Entonces toda la parte posterior es esa y toda la parte posterior del tronco es esa. Vamos con el siguiente plano. El siguiente plano va a dividir a la persona de lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? Lo mismo, hay que pensar en el centro de la persona, ¿sí? Está ahí, ¿vale? Atraviesa por ahí, os lo marco un poco, ¿vale? Pero no os lo dibujo mucho para no confundir. Vale, y entonces la persona habrá que atravesarla, pues, por la mitad de la cabeza, la mitad, ¿sí? La nariz será el centro, ¿sí? Y la tengo que dividir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el plano de la cabeza sería más o menos así, para hacerlo en perspectiva, ¿sí? Entonces, toda la parte posterior, o la parte que nos queda ahora, la parte lateral derecha de esta persona estaría ahí, la parte lateral izquierda estaría ahí, es decir, paso una lámina por el centro de la cabeza, dividiendo la nariz, el esternón, ¿vale? Entonces rompería aquí, ¿sí? El esternón sería aquí, ¿sí? Esto sería el tórax, ¿vale? Y ese sería, cogemos todo el brazo, este sería toda una parte, ¿sí? Un lateral, ¿vale? Y ese sería otro lateral, el que queda por el otro lado, ¿sí? Ese sería el otro lado, ¿vale? Entonces yo divido a la persona, le paso una lámina por el centro y ya tengo parte lateral derecha y parte lateral izquierda, ¿vale? Igual en cualquier segmento, mi brazo tiene su parte medial, su parte lateral, ¿sí? La pierna exactamente igual, tiene una parte anterior, una parte posterior, una parte lateral y otra. Da igual cómo ponga yo la pierna en el espacio, da lo mismo, ¿sí? Porque es con referencia a la propia persona, ¿vale? Pues vamos al siguiente plano. Volvemos a dibujar el centro de la persona, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Pero ahora lo que realmente me interesa es diseccionar a la persona por la mitad, ¿sí? Para determinar qué es la parte superior y qué es la parte inferior, ¿vale? En el caso del cuello, pues voy a diseccionar a la persona por el cuello, ¿sí? Ahí la corto y hablaremos entonces de su movimiento del cuello, como de la cabeza en este caso, y lo que coja del cuello como parte superior, y hablaremos de toda la parte inferior, que será el tronco. Si hablamos de los movimientos, luego lo veremos, será un movimiento de rotación de la cabeza, ¿vale? En la que a lo mejor dejo el cuerpo fijo, ¿sí? Y ahí voy a ver ese plano, ¿vale? Podemos dividir a esta persona en otro lado, ¿sí? En el tronco. Vamos a dividir el tronco, pues igual, ¿sí? A lo mejor quito todo este y divido a la persona en el tronco. Y quiero hablar de qué sucede en su movimiento desde parte superior del tronco hasta la cabeza a lo mejor y la parte inferior, pelvis, etc. Dejo la pelvis fija y hay movimientos de rotación del resto en torno a un eje concreto, ¿vale? Y estos son los planos, ¿vale?
Vale, pues aquí os traigo algunos ejemplos de cómo se pueden encontrar los planos en distintas fotos y así vemos un poquito las figuras. Entonces vamos a poner el eje que atraviesa a esta persona. Es verdad que tiene un poquito la cabeza adelantada ahí, pero el eje atravesaría más o menos por aquí, ¿vale? No lo dibujamos del todo, simplemente dejamos la referencia para que os hagáis una idea y vamos a poner el plano que nos interesa realmente, que es estudiar desde esta perspectiva y viene a ser, ¿vale?, el plano que nos divide el cuerpo en el lateral, ¿sí? Entonces encontraríamos un lateral. En este caso ahí realmente coge todo el pie, ¿vale? Y nos divide la parte derecha de la parte izquierda del cuerpo, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Entonces realmente si somos más precisos aquí, bueno, aquí nos quedaría toda la parte izquierda, ¿sí?, del cuerpo, ¿vale? Pero si somos más precisos para ir realmente a cada segmento, a cada estructura, vamos a ver que la cabeza, ¿sí?, la dividiríamos, ¿vale?, por la mitad de la frente, la mitad de la nariz, ¿sí? Y encontraríamos que aquí tenemos una parte y la otra parte está por allí, ¿sí? ¿Vale? Así, ¿vale? Y si queremos ya lo hacemos en simetría para que lo entendáis bien, ¿vale? Vamos a dividir aquí, ¿vale? Nos divide, imaginaos que solo estoy con el tronco, ¿vale? Pues tenemos esta parte del tronco y la otra parte, ¿sí?, dividiría incluso pues, por la mitad del abdomen ahí, ¿vale? Y la otra parte sería la parte izquierda, ¿vale? Si queremos dividir la pierna, pues haríamos lo mismo, es decir, vamos a encontrar la parte lateral de la pierna, ¿sí?, y la otra parte, ¿vale?, que es la izquierda, la parte derecha y la parte izquierda, ¿sí? En esta pierna, que está un poco oblicua, pues haríamos lo mismo, vamos a encontrar la parte lateral, ¿sí?, que en este caso nos está enseñando toda la parte medial, ¿vale? Esta es la zona medial, ¿vale? Parte medial. Esa es medial. Y la que está por el otro lado es la parte lateral. Es decir, esta sería la parte lateral de la pierna y esta sería la parte medial de la otra, ¿vale? Y así igual con el brazo haríamos, ¿vale? Lo dividiríamos de lateral a lateral, ¿vale? Vale, ahora os traigo este dibujo que es un poquito más complicado porque, si veis, vamos a dividirlo con el plano frontal. Veréis que la cabeza, su plano frontal lo vamos a atravesar aquí, ¿sí? ¿Vale? El plano frontal de su cabeza, vamos a dividir más o menos, quedaría por aquí. ¿Sí? Lo marcaríamos así. Entonces, esto me quedaría, ¿vale?, como la zona anterior, ¿vale? Y este me quedaría como la zona posterior, ¿vale? Antero-posterior, ¿vale? Pero luego el tronco lo tiene en otra posición. Yo tengo que dividir el tronco y pasaría por su centro, ¿sí? Bueno, ahí. ¿Vale? Entonces, esta zona del tronco me quedaría la parte anterior y esta sería toda la parte posterior, ¿sí?, por detrás del plano. Veis que con referencia a ella misma tiene distintos planos jugando con... Si sigo dividiendo la figura, la parte anterior de la pierna me quedaría, atravesaría por ahí, ¿vale? Me quedaría así. Esta sería la parte anterior, ¿vale? Y ahí se ve la parte posterior. Vale, en el caso del antebrazo, por ejemplo, la parte anterior
y la parte posterior, ¿vale? Esa sería la parte posterior, ¿vale? Todo el antebrazo ahí y esa sería la parte anterior, ¿vale? Si lo miráis bien, ¿vale? Esta es la parte anterior del brazo y esta es la parte posterior. Entonces tendría que dividir ahí en medio, ¿sí? Y ese sería su plano, ¿vale? Para hablar de los planos. Este brazo, que lo tiene elevado, veis que lo que os está enseñando sería, en realidad, la cara posterior, ¿sí? Y la cara anterior estaría en el otro lado. Sin embargo, en este lado lo tenemos un poquito oblicuo. Ahí estaría así, ¿vale? Esta sería la cara anterior y esa es la cara posterior. Como veis, da igual cómo ella mueva los brazos, su cara posterior y su cara anterior sigue siendo la misma siempre, da igual cómo mueva. Es decir, ahora si ella baja este brazo, ¿vale? La cara posterior sigue siendo la misma, ¿sí? Estará por detrás, ¿vale? Esa sería, si ella baja ese brazo, al final su cara posterior seguiría siendo la misma. Vale, aquí podemos explicar esta pintura de Sorolla. Vemos la mejor perspectiva que tengo yo o que ha cogido el pintor realmente es la rotación. Vamos a explicar el plano transversal, aprovechamos y vamos a explicar ese plano transversal que nos ha puesto. Y veis que yo puedo dividir a la persona, esta es su cintura, ¿sí? Y vamos a dividir a la persona, su eje, ¿sí? Atraviesa por ahí, saldría por el coxis, ¿sí? Y más o menos es el plano transversal el que nos está ofreciendo, no del todo, ¿vale? Y no es lo mismo para un lado, pero sí para el tronco, ¿sí? Entonces, si yo lo divido, corto a esta persona y la disecciono por ahí, ya tengo... O sea, ya la corto, ya tengo todo lo que es la parte superior del tronco por ahí y la parte inferior por aquí, ¿vale? Nos ha puesto ahí un plano transversal para ver las rotaciones, ¿sí? Porque está en rotación. Lo mismo nos pasa en el cuello, yo puedo diseccionar el cuello, ¿sí? Ahí tenemos, ¿vale? Y lo puedo diseccionar, ¿vale? En ese plano transversal que nos ha puesto, ¿sí? Lo hago así para ver el plano transversal, ¿vale? Y dividimos lo que es todo lo que hay aquí, ¿sí? En esta parte con todo lo que hay en la parte superior, ¿sí? Parte inferior a partir del plano, ¿sí? Del corte, parte inferior y parte superior, ¿vale? También podemos analizar otros planos con referencia a la propia figura, no con referencia a mi posición, donde yo voy a mirar mejor, que luego lo vamos a estudiar, en qué posición yo estoy mejor para analizar qué movimientos, ¿vale? Pero lo vamos a explicar, como hemos estado haciendo, con referencia a ella misma. Entonces, cogiendo ese mismo eje, puedo encontrar que aquí está... ¿vale? Ese plano frontal donde voy a dividir la parte posterior del tronco con la parte anterior que lo tenemos ahí, ¿sí? ¿Vale? Y lo mismo, lo borro para que lo tengáis más claro, lo mismo para lo que es la parte de cadera, ¿sí? Ahí analizaríamos, ¿vale? Un plano y otro. Ese sería una parte y ese sería la otra, por delante, ¿sí? ¿Vale? Lo mismo la pierna. Vamos a encontrar la pierna, que aquí nos la ofrece desde varias perspectivas, pero vamos a poner, por ejemplo, o sea, nos ofrece una perspectiva, pero es un plano oblicuo combinado, ¿vale? Pero vamos a imaginar que lo que quiero es estudiar, o que estamos analizando en este momento, en este caso, ¿vale? Lo que es un lateral, ¿sí? Un lateral de la pierna, ¿vale? Y el otro, ¿sí? Esa sería la parte lateral de la pierna y esta la parte medial, ¿vale? Vale, también podríamos analizar esta pierna pensando en el plano frontal, es decir, esta sería la parte posterior de la pierna y esa sería la parte anterior, más o menos el eje estaría así. O
sea, el plano sería así, ¿sí? Así corta. ¿Vale? Lo mismo el niño igual, ¿vale? O el brazo, podríamos analizar su parte lateral, su parte anterior, ¿vale? Pero vamos a analizar el tronco del niño, ¿vale? En un plano frontal, que más o menos vendría por ahí, porque aquí hay una rotación, pero bueno, voy a hacerlo más fácil, ¿vale? Este sería su parte posterior, y la parte anterior, pues casi que no la vemos, ¿sí? ¿Vale? Aunque hay una rotación ahí. Y lo mismo nos ocurre con la pelvis, ¿sí? Realmente estaría por ahí, ¿sí? De manera que esta sería una parte y esta sería la otra, ¿sí? Ahí tendríamos la otra, ¿vale? Veis que no es el mismo plano, no está en el mismo plano, ¿vale? Está inclinado ahí hacia adelante, por eso hace una flexión lateral de columna y una flexión anterior, ¿vale? Con un poquito de rotación, ¿vale? Pero eso lo vemos luego, en el siguiente vídeo. Y ya por último os dejo este dibujo que pues vamos a dividir, por ejemplo, a esta persona con su parte, sí, ahí está su eje, con su parte anterior, ¿sí? Por ejemplo, la cabeza, ¿vale? Entonces, todo esto quedaría en su parte anterior y eso quedaría en su parte posterior, ¿sí? Pero realmente esta persona, donde yo la veo muy bien, ¿vale? Es casi en un plano sagital, ¿sí? De manera que realmente estoy viendo un lateral de la cara y el otro lateral no lo estoy viendo, ¿vale? Ese es el mejor plano que tiene ahí. Y el tronco pues está más en un plano frontal, donde me está enseñando su flexión lateral, que ahora hablaremos realmente de ello, ¿vale? Porque ya os estoy metiendo un poco en ese análisis. Entonces casi está absolutamente en un plano frontal, pero aquí vemos su espalda, ¿vale? La pelvis, ¿sí? Exactamente, estaría por aquí, ¿vale? Eso estaría, y esa sería su parte posterior, ¿vale? La pierna, pues igual, la voy a dividir, por ejemplo, en su parte anterior, en su plano anterior, y este sería su plano anterior y ese sería su plano posterior. Pero realmente, veis que se combinan un montón de planos según se mueve, ¿vale? También podría dividirla en sagital ahí, de manera que lo que estoy viendo realmente es un lateral de la pierna ahí, ¿vale? En un plano más sagital. Como lo puedo explicar en referencia a sí mismo, simplemente os puedo enseñar los distintos planos. Pero si yo realmente como profesor, que es lo que vamos a ver ahora, quiero analizar esta persona, pues lo mejor es que me ponga de frente al plano, porque ahí sí que voy a poder explicar exactamente y minuciosamente qué le está pasando a esa articulación o cómo está articulando esa persona, si está cogiendo el eje que quiero o no. Ahora explicamos eso. Vale. El plano contiene multitud de rectas, multitud de puntos y yo voy a acotar ese espacio, ¿vale? En este encuadre, ¿vale? En este caso voy a estar observando a una persona y esta persona está mirando de frente. Esta persona puede estar en una camilla, por ejemplo, y yo con mi cámara voy a estar de frente a la camilla, ¿vale? Y si la persona está tumbada boca arriba, yo le estaré mirando de frente. En este caso, si se pone de pie y está mirando de frente, detrás tiene una puerta, ese es mi plano, y yo le estoy mirando de frente, en este caso es el plano frontal. Lo que es importante es que en un plano siempre va a generar un movimiento paralelo al plano, ¿sí? Esa persona solo se va a mover en movimientos paralelos, es decir, no me puede chocar la camilla, no se puede salir de ella, si está en una pared no se puede ir hacia atrás, venirse hacia adelante, etc., ¿sí? Va a estar siempre haciendo un movimiento
paralelo al plano. En este caso está mirando de frente y su movimiento paralelo va a ser hacia un lado o va a ser hacia el otro. En este caso le llamará flexión lateral y flexión lateral. Si hablamos de columna, este será hacia la derecha y este será hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces esta persona se va a poder mover en esta dirección o se va a poder mover en la otra. ¿Bien? En esta dirección. Pero siempre mirando de frente. Vale, ¿por qué es importante definir primero el plano y segundo los ejes? En este caso, los ejes, este eje, se llama eje anteroposterior. El eje es el único punto en torno al cual él se va a mover. Imaginemos que este lápiz es una varilla y atraviesa una vértebra, por ejemplo, donde se ha movido, ¿sí? Desde parte anterior a parte posterior del cuerpo, ¿sí? Parte anterior de cualquier estructura a parte posterior. Y está aquí atravesada, imaginariamente. En torno a esta varilla va a poder generar ese movimiento. En torno a esta. ¿Bien? Vale. ¿Qué pasa si esta persona, yo le he pedido una flexión lateral a la altura de la L2, por ejemplo, y me llega solo a hacer una flexión lateral a esta altura? ¿Sí? Se queda aquí haciendo la flexión lateral. ¿Vale? Porque toda esta musculatura él la tiene débil, no puede irme tan abajo. ¿Bien? Y se me han quedado unos ejes más arriba. ¿Sí? Se ha movido en torno a ese eje, esto lo ha dejado estable y se ha movido en torno a este. Pero yo le he pedido un poquito más abajo, le he pedido la L2, porque es otra musculatura la que implico. Para eso hay que saber bien de anatomía, para eso el libro que os he dicho, que he escrito, ¿sí? Ahí viene todo. Entonces, vale, yo quiero esta L2, porque quiero coger otra musculatura implicada ahí. Bien, si esta persona se me queda aquí, vale, yo ya sé que no puede ir más, le he puesto una resistencia con una polea, vale, está generando fuerza, pero realmente solo llega hasta ahí porque ahí está fuerte, pero no está fuerte abajo. Para eso quiero saber los planos y para eso quiero saber los ejes. Bien, si él está débil ahí y de repente, en lugar de hacer una flexión lateral pura, más o menos pura, porque nunca es pura del todo, llegado un momento, pero imaginemos que, ¿vale? Yo le pido una flexión lateral bastante precisa y la persona se me va hacia adelante, ¿vale? Pues significa que todas las fibras que van lateralmente no las puede coger porque está débil ahí y sin embargo a lo mejor tiene el pectoral fuerte o tiene un abdominal más fuerte que va en otro plano y se salta el plano lateral para irse a un plano más oblicuo. ¿Por qué? Porque le conviene, porque le es más fácil, ¿sí? Pues para eso sirve, para eso está el profesor, para eso sirve la anatomía bien explicada y para eso sirve saber de planos y de ejes, para ser preciso en lo que le pedimos al cliente y poder mejorarlo. Sí, eso luego se va a ver mucho en las abdominales, cómo se giran, cómo no son simétricos, etc. Luego explicamos eso. Vamos al siguiente plano. El siguiente plano es el plano sagital. Vale, en el plano sagital yo estoy con mi cámara exactamente igual, estoy apuntando a la camilla, apuntando a la pared, pero esta persona, en vez de estar mirando de frente, está de lateral. ¿Vale? Vale, en este caso tiene que hacer un movimiento paralelo al plano, igual que los demás. Y en este caso, los movimientos que va a poder generar paralelo al plano sin chocarse contra la camilla o salirse fuera de ella, va a ser hacia detrás, hacia atrás, hacia adelante, ¿vale? Que esto será una flexión, hablando de columna, será una flexión de columna y eso será una extensión de la misma, ¿vale? Vamos a verlo aquí. O sea, esta persona yo lo puedo
pedir, por ejemplo, una extensión a la altura de la columna dorsal. Bien, y le digo, mira, quiero que me hagas una extensión aquí. Pero esta persona realmente tiene mucha cifosis, tiene esa musculatura débil y lo que sí que tiene fuerte es la musculatura lumbar, ¿vale? Entonces a lo mejor se me va a ir a un L3 y va a hacer la extensión desde aquí, ¿vale? Incluso no elevaría tanto, ¿vale? Haría otra cosa, pero bueno. Entonces, él ha elegido una L3 y yo le he dicho que se quede aquí en una dorsal porque quiero un poquito de extensión dorsal, ¿vale? ¿Para qué lo mismo? ¿Para qué estoy estudiando estos planos? Pues precisamente porque quiero fortalecer una musculatura u otra. Quizás esta persona sí tenga fuerte un lateral sí y otro no. Entonces, en lugar de estar mirando absolutamente en el plano sagital, lo mismo, ¿sí? Empieza a girarse, ¿sí? Y su cabeza o sus hombros empiezan a aparecer, tal, y ya se estaba poniendo en el plano frontal de antes, ¿sí? Y si ocurre eso, volvemos al inicio, es decir, esta persona tiene más fuerte a lo mejor un iliocostal, ¿sí? Y le está girando el cuerpo cuando está elevando, a lo mejor ni es consciente, lo más probable, ¿vale? Pero para eso está el profesor, para eso sabemos de musculatura y para eso sabemos de planos y de ejes, ¿sí? Entonces, no, le pido que esté absolutamente en el plano sagital. Vale, lo mismo ocurre con las piernas. Yo le puedo pedir que haga una extensión de cadera o una flexión. Si es cadera, mi eje en torno al cual se tiene que mover, ¿vale? Estará en la cadera. Y a lo mejor esta persona, como es fuerte en la L3, lo que hace es ahí. Y se va a la L3 y me hace otra vez una extensión de columna en lugar de hacerme una extensión de cadera, ¿sí? No ha parado en la cadera para realmente hacer solo de cadera, ¿sí? Para eso hay que tener también buena observación, ¿vale? Hay que estar muy pendiente de lo que está haciendo el cliente y saber para qué le pido las cosas, ¿no? Lo mismo ocurre con el brazo, ¿sí? Quiero que me haga una flexión de hombro hacia arriba, ¿sí? Solo de hombro. A lo mejor no puede y lo que empieza a hacer es a tirar de un poco de la columna dorsal para poder elevar el brazo hacia arriba, ¿sí? Así tener la sensación de que eleva el brazo, cuando realmente lo que está haciendo es una extensión de columna. ¿Bien? Vale, el eje en este caso se llama eje LM, lateromedial, ¿sí? Porque va desde el lateral hacia el medio, hacia el centro. Bien, vamos a acotarlo. Es el plano horizontal o transversal. Es el plano en el que yo cojo mi cámara y estoy observando a la persona desde el cráneo o desde el sacro, ¿sí? O desde los pies, ¿sí? Súper inferior, ¿vale? Es un eje que va desde arriba, abajo, al contrario, ¿vale? Súper inferior. En este caso vamos a poner a una persona que está mirando para allá y está sentada. Aquí tenemos las piernas, los pies, ¿vale? El tórax, el hombro. Bien, y a esta persona le pido que me haga un movimiento paralelo, el movimiento paralelo en torno a este eje. Quiero que el eje que le voy a pedir va desde el cráneo hasta el sacro, ¿vale? Los isquiones deben tener el mismo peso y la persona tiene que estar equilibrada. Es un eje axial que atraviesa toda la columna. ¿Por qué? Pues porque hay una musculatura ahí que quiero coger, que es muy precisa, y quiero ver cómo gira en torno a ese eje concretamente para coger unas fibras, ¿sí? Vale, entonces esta persona no se va a desplazar del sitio, simplemente va a rotar la cabeza, ¿sí? El tronco, cabeza, tronco, ¿sí? Los hombros se pondrán por aquí y estará haciendo un giro, una rotación
hacia la derecha en este caso, ¿sí? Hacia allá, ¿vale? Acabará mirando entonces hacia allá, ¿sí? Vale, ¿qué pasa si esta persona no tiene esas fibras bien activas, ¿sí? Pues que a lo mejor se desplaza, ¿sí? Empieza a poner el peso en un isquion y se desplaza, ¿vale? Significará que está cogiendo otra musculatura que le está compensando el movimiento, porque él, su intención va a ser girar hacia la derecha, que es lo que le he pedido, ¿sí? Ahora, en torno a qué eje o a qué plano, eso ya lo tengo que definir yo, ¿vale? Si veo que la persona está dando más apoyo hacia un lado, se está desplazando la cabeza, se está yendo para allá, sé perfectamente que está cogiendo a lo mejor el iliocostal, no está cogiendo el multífide, etcétera, ¿vale? Para eso sé de planos, para eso sé de anatomía, etcétera, ¿vale? Soy insistente en eso, ¿vale? De la misma manera, puedo mover un brazo o una pierna, ¿vale? Aquí hay un detalle que hay otra manera de verlo, por ejemplo, en el que yo puedo atravesar la cadera desde este punto, ¿sí? Para que mueva la pierna en una dirección u otra, ¿vale? Si mueve la pierna, que es la rodilla, ¿vale? Estará haciendo en este caso una abducción horizontal, ¿vale? Porque es con referencia a la pelvis, está sentado en este caso, ¿sí? Y me va a hacer una abducción. Si lo hace para allá, hará una aducción, ¿sí? Hacia ese lado, ¿vale? Si yo tomo como referencia el segmento, ¿vale? Ese es el hombro y le pido hacer una rotación ahí, en ese plano, un movimiento paralelo al plano. Lo va a hacer hacia allá o lo va a hacer para acá. Eso, el eje estará aquí, ¿vale? Y esto será una rotación interna del hombro y esta será una rotación externa, ¿sí? Si yo estoy aquí, se me atraviesa por aquí el eje, la varilla y voy a mover el brazo hacia adentro o lo voy a mover hacia afuera, ¿vale? Hacia adentro una rotación interna, hacia afuera una rotación externa. Si estoy tumbada, estoy viendo a esta persona, los pies, ¿vale? Bueno, ahí están los pies y atravieso, el eje va a ser este, que atraviesa hasta su cadera, hasta arriba, ¿sí? Esa es la planta del pie, ¿vale? Y ahora le digo, muéveme la cadera, que no estoy pidiendo el pie, cuidado, estoy eje de cadera, ¿vale? Porque es lo que quiero en este caso. Y quiero que continúe el pie con la cadera, no quiero que solo me mueva el pie y se quede el eje de cadera sin mover, ¿vale? Porque estaríamos hablando del pie, no de la cadera, ¿vale? Entonces muevo todo en conjunto, ¿vale? Hacia una rotación externa o hacia una rotación interna, ¿sí? A veces el cliente, veréis que hay simetrías y asimetrías y está tumbado así. Ya veis que hay más rotación externa que rotación interna, ¿sí? Ya simplemente a priori cuando se tumba en una camilla, ¿sí? Pues esto hay que corregirlo, ¿vale? Esto simplemente significa que la rotación interna está más débil, es más fácil abrir lo otro, se está dejando caer con gravedad, etc. Bueno, ¿vale? Para esto sirven los planos y para esto sirven los ejes y saber de anatomía en 3D y un montón de cosas más. Y ya solo me queda una cosita por contaros. ¿Qué pasa si yo, ese es un ejemplo práctico, si yo le pido a un cliente que me haga una flexión de columna, echo ahí la columna así, esta persona está con las manos en la nuca, porque tiene hiperlordosis, ¿no? Que dice, vale, pongamos que sale 3, y yo le pido que me haga una flexión de columna, ¿vale? La resistencia, en este caso es la gravedad, no le he puesto ningún muelle ni ninguna polea, ¿vale? Y la persona sabe flexionar, porque tiene fuerte esta musculatura, tiene fuerte esta, sabe flexionar, pero cuando llega aquí, ¿sí? La L3 le cuesta mucho hacer una flexión de columna, porque la tiene muy en extensión, está muy fuerte en extensión y está muy débil en esta abdominal.
pero quizá tenga los flexores de cadera muy fuertes, ¿sí? Esta es la pelvis, está apoyado. Vale, ¿y qué hace esta persona? Empieza a pasar ejes, empieza a elevarse, ¿sí? Pero cuando llega aquí, no puede apoyarse ahí, y su siguiente apoyo es la cadera. Se salta este eje y se va hacia adelante. Vale, en este caso nos está respetando el plano, es un plano sagital, ¿vale? Pero no está respetando esa sucesión de ejes que se necesita para hacer una flexión de columna, se nos está yendo, ¿sí? Para eso es importante tener buena observación y saber que tiene que ir eje por eje y que se ha saltado un eje. Entonces voy a ser lo suficientemente hábil como para poner una resistencia adecuada para que esta persona pueda conseguir fortalecer esa musculatura. Vale, muchas otras veces lo que ocurre es que esta persona cuando llega en un momento dado quizá no tenga los flexores de cadera muy fuertes, bien, está aquí tal, y me hace una retroversión de pelvis hacia adelante, cuando yo le he pedido primero que vaya desde tórax a pelvis, no de pelvis a tórax. Bien, y a lo mejor esta persona me está empujando demasiado en un eje que él tiene fuerte para intentar subir, ¿sí? Porque sí sabe que tiene que ir y que tiene que ir encontrándose apoyos, pero llega un momento en que realmente cambia, ¿sí? Cambia el movimiento para poder seguir hacia adelante, ¿vale? Recoge fuerzas de otros músculos para poder subir hacia adelante. Lo más probable es que tenga que estirar las piernas para darle más peso, etc. ¿Vale? Pero simplemente era un ejemplo, ya hablaremos de ello más adelante en otro tutorial, pero simplemente era un ejemplo de lo importante que es que uno elija bien lo que quiere, para qué lo quiere y el cliente lo respete, ¿sí? De igual manera esa persona se puede girar hacia uno, ¿sí? Ya no está mirando para acá, está más fuerte de un lateral que de otro, y para subir en el plano sagital de repente se pone en un plano frontal, bien, descompensando. Bueno, pues nada más, espero que lo hayáis entendido, que lo hayáis disfrutado sobre todo, y bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta me la apuntáis abajo y yo os lo contestaré seguro. Le dais al like si queréis y nada, pues encantada de estar aquí con vosotros.